de la ira. La enseñanza de esta mañana se llama Jesús y la ira. Te voy a invitar a que inclines tu rostro y vamos a orar por esta palabra para que sea el Espíritu Santo, el poder de la palabra y Dios guiando nuestras vidas en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios misericordioso, eres un Dios bueno, bondadoso, Padre. En esta hermosa mañana yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente para poder, Señor, aprender de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos guíe, que tu Santo Espíritu nos enseñe, que el poder de tu palabra se haga efectiva en nuestras vidas, pues estamos con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, sencillo, dispuesto a oír lo que hoy tienes para nosotros a través de tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. En el nombre dulce y maravilloso nombre de tu Jesús, te damos la gloria en esta hermosa mañana. Amén. Entonces, antes de empezar a estudiar este versículo, hoy solamente vamos a estudiar un versículo, el versículo 21. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca de esto, y hay que tomar en cuenta esta palabra ira, aunque en estos versículos no se nos menciona como tal la palabra ira, pero sí se nos menciona ese sentimiento que tiene una persona cuando está enojada, y por ese enojo muchas veces se descontrola y hace hacer cosas que no están correctas. Entonces hay que empezar partiendo de la palabra ira. En el Nuevo Testamento existen dos palabras para esta palabra. La primera palabra, que viene del griego timus, que representa una pasión, una energía, y también la otra palabra para la ira, que viene de la palabra en griego orge, que es agitado, hirviendo, descontrolado. Entonces vamos a ver que en esta enseñanza Jesucristo se está refiriendo a una de estas palabras de la ira, aquella que viene del orge, de la agitación, de que una persona está descontrolada, de que una persona está conspirando y quiere dañar a alguna persona a causa de ese enojo, de ese sentimiento que se le ha causado. Entonces hay que recordar que de la palabra timus, que hace referencia a una pasión, a una energía, es un celo por la justicia, por las cosas correctas. Y tenemos dos ejemplos en esta mañana. El primer ejemplo se encuentra en Gálatas capítulo 2, versículo del 11 al 14, para que tú le puedas dar una lectura después de que terminemos esta enseñanza, y te voy a explicar brevemente de lo que trata. Habla acerca de Pablo cuando se encuentra con Pedro en Antioquía, y vemos cómo cuando Pedro andaba con los gentiles creyentes, no los judíos, sino los gentiles creyentes, él comía y diferentes alimentos que los judíos no pueden comer, que son inmundos para ellos, como el puerco. Entonces Pedro compartía y andaba con los gentiles, pero de repente veía a los judíos venir, a esos creyentes judíos, y entonces cambiaba su actitud completamente y decía, no, yo no puedo comer esto, yo no puedo comer aquello, porque es contaminación. Entonces en alguna ocasión Pablo lo ve, y Pablo le exhorta y le dice, oye Pedro, lo que estás haciendo está mal, no puedes tener dos caras, una cara para el pueblo judío y una cara para los griegos creyentes, o para aquellos que no eran del pueblo judío pero que ya habían creído en Cristo. Entonces ese celo que sintió Pablo por hacer las cosas bien con respecto a Pedro, se nos hace referencia de esa ira, pero de la palabra timus. Otro ejemplo también que lo encontramos en Juan capítulo 2, versículo 13 al 17, y esta le voy a dar lectura. Nos dice así: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y el segundo ejemplo nos habla acerca de Jesucristo en alguna ocasión entrando al templo de Jerusalén, y al ver cómo el templo de Jerusalén, en vez de convertirse o de ser un lugar donde buscar a Dios, donde poder buscar
a Dios con un corazón sincero, con un corazón sencillo, se había vuelto un comercio porque había gente específica vendiendo animales para los sacrificios de paz o de expiación de pecado. Y eso molestó a Jesucristo, y eso enojó a Jesucristo. Y la acción que hace Jesucristo hace referencia a esa palabra de ira, de enojo, pero de la palabra timus. Te la repito una vez más, esta palabra timus tiene que ver con un celo por la justicia, un celo por hacer las cosas correctas, por hacer las cosas bien. Pero en esta mañana, esta ira que vamos a estar viendo, no nos hace mención a hacer las cosas bien, sino nos hace mención a ese enojo motivada por un egoísmo que lo encontramos en Santiago capítulo 1 versículo 20, donde nos dice: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, a partir de este domingo vamos a tomarnos dos estudios para poder analizar estos versículos de Jesús y la ira, y vamos a ver y vamos a estar enfocadas en esta palabra del griego que es orge. ¿Sí? Lo que se nos menciona aquí en Santiago: porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, es un enojo que me lleva a realizar un acto contrario a la justicia, a hacer lo correcto. Cuando en nosotros entra esa ira, cuando en nosotros entra ese enojo, muchas veces nos lleva a actuar sin pensar, nos lleva muchas veces a lastimar a las demás personas. Y eso es lo que vamos a estar analizando, y eso es a lo que Jesucristo se refiere en estos versículos. También hay que recordar que enojarnos, airarnos, es parte de nuestra naturaleza. Hasta cierto punto, nuestra ira no es pecado. Fíjate lo que te he mencionado. Hasta cierto punto, el enojo que muchas veces se causa en nosotros no es pecado, porque es parte de nosotros, parte de nuestras vidas. Pero hay que tener en cuenta que cuando estamos enojados, cuando estamos en un estado de ira, podemos perder el control y podemos lastimar a alguien, o podemos lastimar a ciertas personas, e incluso podemos lastimarnos a nosotros mismos, ¿sí? Ya sea físicamente, ya sea psicológicamente, emocionalmente. Pero hay que tener mucho cuidado cuando en nosotros hay ese sentido, cuando nosotros nos encontramos en ese estado de ira. Pues fíjate lo que nos dice Efesios capítulo 4 versículo 26 al 27. Pablo, hablando a la iglesia en Éfeso, nos dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dos cosas bien importantes con respecto a la ira que tú y yo debemos de tomar en cuenta. Primer cosa, aquí Pablo le dice a la iglesia: airaos, pero no pequéis. ¿Por qué? Porque debemos de controlarnos. En nuestro estado de enojo debe de haber en nosotros ese control para poder tranquilizarnos y pensar las cosas. Muchas veces como humanos, como hombres, primero hacemos y después pensamos el resultado de nuestra acción. Primero lastimamos a alguien, primero herimos a alguien, y después nace en nosotros: ay, hice mal, quiero pedir perdón. Por eso aquí Pablo recomienda a la iglesia: si te vas a enojar, ten en cuenta que puedes pecar a causa de ese estado de enojo en el cual tú te encuentras. Por eso debes de tener un control en tu vida. Por eso debes de tener esa característica que más adelante lo vamos a ver, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Pero segunda cosa importante que encontramos en estos versículos, cuando nos menciona la parte de ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y no es que como creyentes, porque te recuerdo, esta carta de Efesios es para los creyentes, tanto judíos como gentiles que se habían convertido a Cristo. Esta es una enseñanza para nosotros. Y cuando dice no deis lugar al diablo, no significa que cuando estamos enojados Satanás controla nuestra vida, porque hay que recordar que si el Espíritu Santo está en nuestras vidas, Él tiene control de nuestras vidas. Pero muchas veces nosotros no nos dejamos ser guiados ni ser enseñados por el Espíritu Santo. Pero en este versículo, cuando nos dice no des lugar al diablo, está haciendo referencia a que las acciones que yo haga en estado de enojo puede ser contrario a lo que Dios me manda, a lo que Dios me dice.
Y ese enojo contrario, ese enojo incorrecto, es una ira relacionada a la naturaleza de pecado, a la naturaleza corrompida. ¿Por quién? Por Satanás. Por eso en este versículo se nos menciona, ni deis lugar al diablo. Porque una vez más te repito, cuando estamos enojados, muchas veces hacemos cosas que son contrarias a lo que Dios nos manda, a lo que Dios nos pide. Y si hacemos esas cosas contrarias a lo que Dios nos pide, entonces estamos reflejando los deseos, las emociones de quién? De Satanás, que son corrompidas, que es en pecado. Por eso debemos de tener mucho cuidado a la hora de estar en un estado de enojo. Y también podemos ver que como discípulos de Cristo debemos aprender de estas enseñanzas y recordar que debemos reflejar el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hemos tocado a lo largo de las bienaventuranzas, al principio del capítulo 5, acerca del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y quiero que me acompañes a Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 26, y nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Fíjate lo que Pablo hace mención en estos versículos. En nosotros como creyentes, ahora que vivimos bajo el Espíritu Santo, ahora que ya no estamos muertos espiritualmente, sino que Cristo nos ha venido a dar vida, nosotros debemos de reflejar el fruto del Espíritu Santo. Y aquí vienen, ¿cuáles son ese fruto del Espíritu Santo? El amor, el gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Para no airarnos y cometer malas acciones, debemos de ser mansos a la palabra de Dios, obedientes a la palabra de Dios, con un temperamento de templanza, de poder controlar mi carácter, de poder controlar mi emoción. Y es bien importante para poder hacer frente contra aquellos pensamientos o contra aquellos deseos que vienen en mí cuando estoy en un estado de enojo. Pues pregúntate esto: ¿alguna vez te has enojado con alguien? Así mucho, 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 demasiado. Ya que respondiste a esta pregunta y cuando estás en ese estado de enojo, ¿has hecho algo que has lastimado a esa persona? Yo creo que todos nos hemos respondido a estas dos preguntas con un sí. En alguna ocasión nos hemos enojado tanto. En alguna ocasión he dañado a alguna persona, ya sea físicamente, ya sea verbalmente, ya sea emocionalmente, por mi estado de enojo. Pero tenemos que aprender que aunque nos enojemos, aunque nos llenemos de ira, debemos dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y que Él calme nuestro ser, calme nuestro estado, que tenga templanza en nuestras vidas, que esa templanza del fruto del Espíritu Santo se refleje en nuestras vidas. Entonces yo te invito que a partir de hoy, y si lo has estado practicando otros días, yo te invito que a partir de hoy tomemos en cuenta esto bien importante. A la hora de molestarnos, a la hora de enojarnos, tomar en cuenta que debemos de recibir la palabra con mansedumbre y que debemos de estar reflejando el Espíritu o el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas con respecto a ser mansos y con respecto a tener templanza en nuestras vidas. Que antes de hacer algo, antes de decir algo, pensemos bien las cosas y le pidamos a Dios que Él nos tranquilice, que Él ponga en nosotros paz en medio de ese estado de ira, que con naturaleza o por naturaleza pues es normal en nuestras vidas, pero nosotros somos diferentes ahora porque ya vivimos por medio de Cristo y somos transformados y somos cambiados para gloria y honra de Dios. Pues es bien importante tener esto
en cuenta. Entonces, como discípulos de Cristo, esta enseñanza es bien importante para nosotros. Y aunque parece algo simple, algo sencillo, hay que tomarlo en cuenta y siempre tenerlo en nuestro corazón, tenerlo en nuestra mente. Entonces, ahora sí vamos al versículo 21 de este capítulo y vamos a estar estudiando solamente este versículo. Hay que recordarte que Jesucristo vino a enseñarnos ese lado interno de la ley. El domingo pasado en el estudio yo te mencionaba que los maestros, los rabí, creían que el Mesías iba a venir a explicarnos este aspecto interno de la ley, ese aspecto espiritual. Pues el aspecto externo de la ley es lo literal, lo que se nos dice que no debemos de hacer. Y hoy tenemos un ejemplo bien claro de cómo Jesucristo nos va a enseñar y le enseñó a sus discípulos y a todo oyente que se encontraba en esos momentos, ese aspecto interno que vamos a estar estudiándolo el próximo domingo. Pero hoy solamente vamos a darle lectura al versículo 21 y vamos a leerlo en esta mañana. Nos dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es bien importante. Fíjate lo que nos dice este versículo. Oísteis que fue dicho a los antiguos. ¿Quiénes son los antiguos? Jesucristo está haciendo mención del pueblo de Israel y de la ley que les fue dada por medio de Moisés. Fíjate lo que nos dice Éxodo capítulo 20, versículo 13. Nos dice algo bien sencillo: no matarás. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17 nos dice otra vez: no matarás, haciendo referencia a los 10 mandamientos que Dios había mandado al pueblo de Israel. Por eso en este versículo se nos menciona: hey, oísteis que fue dicho a los antiguos, al pueblo de Israel. Pues te repito una vez más, Jesucristo no vino a abrogar la ley, Jesucristo no vino a invalidar la ley. Jesucristo no vino a decir: hey, el Antiguo Testamento, la ley, los profetas ya no tienen validez hoy en día. No, Jesucristo vino a cumplirla, pero también vino a revelárnosla, vino a enseñarnos cada vez más profundo estas enseñanzas. Entonces, en estos versículos que leímos de Éxodo y Deuteronomio, podemos ver una vez más Jesucristo haciendo mención de la ley. Jesucristo mencionando los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17 hace mención también a los 10 mandamientos, pero cuando Moisés está a punto de morir y de que el pueblo de Israel siga adelante ahora a cargo de Josué, y les recuerdo una vez más: acuérdense de las leyes, acuérdense de los estatutos, acuérdense de los 10 mandamientos. Y dentro de esos 10 mandamientos viene el mandamiento de que tú y yo no debemos de matar. La segunda parte de este versículo nos dice: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Porque hay que entender que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de personas que fueron dominadas por ese enojo, por esa ira, por ese estado de hervor, por ese estado de descontrol a causa del enojo, y los llevó a cometer algo, una acción en específico. ¿Cuál fue esa acción? El homicidio. Y tenemos ejemplos en el Antiguo Testamento, pero en esta mañana solamente vamos a mencionar un ejemplo bien conocido por cada uno de nosotros: el ejemplo y la historia de Caín y Abel, que se nos habla en Génesis. Caín se enojó tanto porque a Dios le agradó el sacrificio de Abel, en darle lo mejor de su ganado, y eso molestó tanto a Caín, eso lo enojó tanto, que dentro de ese estado de enojo, dentro de ese estado de ira, llevó a quitarle la vida a su hermano. Y vemos cuál es la consecuencia: que Dios le pone una marca y lo manda lejos, y queda maldecido Caín a causa de esa
consecuencia. Entonces hay que recordar que antes de que la ley fuera dada al pueblo de Israel, también Dios hace mención de que tú y yo no debemos de matar. ¿Dónde encontramos eso? Génesis capítulo 9, versículos 5 al 6 nos dice de la siguiente manera: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Hay que recordar que en este versículo que hemos leído es cuando Dios hace un pacto con Noé y con la humanidad de ya no destruirlos por medio de agua, porque hay que recordar que antes de que pasara el diluvio, la generación en la cual vivía Noé se había corrompido. Entonces Dios limpia a toda esa sociedad de pecado, toda esa sociedad alejada, apartada de Dios, y empieza con Noé a restablecer la población, a restablecer la humanidad, pero ahora conforme una vez más a sus enseñanzas, conforme a sus estatutos. Y aquí nos menciona que no hay que derramar sangre, no hay que cometer homicidio, porque fuimos creados a la imagen de Dios. Hay que entender, y yo sé que lo sabemos, yo sé que lo reconocemos, que quitarle la vida a alguien es arremeter, es atentar contra Dios. ¿Por qué? Porque tú y yo, tanto hombre como mujer, fuimos creados a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. Entonces debemos de tener en cuenta esto, que esta acción de derramar sangre, de cometer homicidio, es en contra de Dios. ¿Y por qué te estoy diciendo esto? ¿Y por qué tiene que ver la ira con esto? Una vez más te repito, en el Antiguo Testamento encontramos ejemplos de personas que fueron llenadas de ira, de enojo, y no pensaron las acciones, sino todas esas acciones de ese estado de enojo de las personas los llevó a cometer homicidios. Y eso es a lo que Jesucristo va a estar haciendo referencia en estos versículos que vamos a estar leyendo. Y los judíos lo sabían, los discípulos lo sabían, los fariseos lo sabían, los escribas sabían que cometer homicidio va en contra de la voluntad de Dios, que está prohibido cometer homicidio, que está prohibido derramar sangre, pues Dios así lo ha mandado, Dios así lo ha dicho. Y muchos estarán pensando lo que probablemente tú estás pensando en esta mañana: oye, Misael, pero yo no he cometido ningún homicidio, yo no he matado a nadie, sí me he enojado, pero no he matado a nadie. Pero a partir de esta enseñanza, Jesucristo va a revelarnos el corazón de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Jesucristo nos va a enseñar y nos va a llevar a un entendimiento más profundo de la ley de Dios en estos estudios, a un entendimiento verdadero de que mis acciones, aunque sean tan pequeñas, aunque sean tan insignificantes, me definen como una persona culpable o como una persona no culpable, no ante la sociedad, sino ante Dios. Por eso es bien importante tener en cuenta esto, porque debemos de reconocer que no es necesario matar a alguien para ser culpable ante Dios de un acto, de una acción, sino que el simple hecho de enojarme contra mi hermano, contra mi prójimo, contra mis familiares, con el simple hecho de enojarme, con el simple hecho de hablarle de una manera que yo pueda lastimarle, o que yo pueda con mis acciones lastimarle y hacerle sufrir, estoy dejando que esa ira incorrecta me domine. Y te lo recuerdo, lo vimos al principio, esa ira incorrecta no viene de Dios, sino viene de esa naturaleza corrompida de Satanás. Por eso te recuerdo una vez más que nos dice Santiago 1:20, porque la ira del hombre, hablando de esa ira corrompida por Satanás, no obra la justicia de Dios. Y te menciono lo que nos dice Efesios capítulo 4, versículo 26 y 27. Airaos,
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, ten cuidado de tus acciones cuando estás enojado. No vayas a pecar, no vayas a herir a alguien, no vayas a llegar al grado de matar a alguien, porque entonces va a haber un juicio contra ti. Por eso nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y nos dice, ni deis lugar, ¿a quién? Al diablo. Por eso es bien importante reconocer que con nuestras acciones podemos ser culpables ante Dios. Que con mis acciones, insignificante que pueda ser para la sociedad, insignificante que pueda ser para mi vida, puedo lastimar a las personas, y esas acciones me van a definir como creyentes, mayormente como creyentes, como conocedores de la palabra, pues se supone que tú y yo debemos de estar haciendo lo que la palabra de Dios nos manda, debemos de estar haciendo las enseñanzas de Cristo, y no debemos de caer en ese error de hacer acciones o de pensar o de hablar contrario a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, querido hermano, la encontramos en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras. Las encontramos en estas enseñanzas que Jesucristo nos está diciendo en el Sermón del Monte, pues son enseñanzas espirituales que tú y yo debemos de practicar como creyentes. Y en esta mañana vamos a terminar ya este tiempo, pero vamos a darle lectura al versículo 22 al versículo 26. No lo vamos a estudiar, solo quiero que nos acompañes, vamos a darle lectura para ver qué es lo que nos espera el próximo sermón y podamos estar pendientes y podamos estar atentos y podamos tener un enfoque mejor en esta mañana. Nos dice así el versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ve y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. ¿Ya ves? No es necesario, como se nos dice, se nos mencionaba en el Antiguo Testamento, matar a alguien para ser culpable de esa ira y de ese enojo que nace en nosotros. Sino ahora Jesucristo viene a explicarnos que con el simple hecho de que yo me enoje en mi corazón y piense y haga las cosas sin siendo guiado por la ira que hay en mí, siendo guiado por el pecado que hay en mí, puede hacer acciones contrarias a la voluntad de Dios y voy a ser juzgado por esas acciones. Entonces yo te invito a que en esta mañana practiquemos la templanza, la mansedumbre, la humildad en nuestras vidas. Pedirle a Dios que Él vaya moldeando nuestro carácter. Si somos a lo mejor explosivos, si somos a lo mejor nos enojamos, como dicen unas frases mexicanas, no te calientes, plancha, o cosas así que tienen que ver con nuestro temperamento, es un buen momento para poder reflexionar y para decirle a Dios en esta mañana: Señor, cambia mi temperamento, cambia mi carácter, ayúdame a ser más como tú, pues reconocemos que aunque hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, aún estamos en un proceso de perfección, y durante ese proceso de perfección, eso es lo que Dios está cambiando en nuestras vidas, pero Él quiere que tú y yo estemos dispuestos a cambiar en esta mañana. Entonces yo te invito, en esta mañana vamos a terminar este estudio con una oración y vamos a pedirle a Dios que Él cambie nuestro carácter, que nos ayude a ser cada día mejores y a reflejar ese fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar en esta mañana. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades y tus maravillas en nuestro ser, Señor. Padre, en esta mañana yo te pido a que tú examines nuestras vidas, Señor. Nada podemos ocultarte,
Nada podemos esconderte, Señor. Seríamos muy ingenuos de nuestra parte si creemos que tú no conoces todo en nuestras vidas, pues todo es revelado, Señor, en nuestras vidas. Tú conoces todo, nuestras imperfecciones, nuestro carácter, nuestra manera de hablar y de pensar, nuestro corazón. Nada podemos ocultarte, Señor. Y en esta mañana yo te pido, Padre, que tú cambies mi carácter, si hay fallas, si hay errores, Señor, que tu Santo Espíritu siga trabajando en mi vida con respecto a mi carácter, con respecto a mis emociones, con respecto a mi estado de ánimo, Señor. Ayúdame, Padre, a ser un buen siervo tuyo, a ser un buen hijo tuyo, Padre, que ese fruto del Espíritu Santo, que es en amor, en gozo, en paz, en bondad, en paciencia, en benignidad, en mansedumbre, Señor, en templanza, pueda ser reflejado en mi vida, Señor. Yo te pido que tú sigas tomando el control de mi vida, sigas guiando mi vida, Señor, sigas perfeccionando tu obra en mi vida, pues yo, Señor, pongo un corazón dispuesto a oírte, humillado, sincero y sencillo, a hacer tu palabra, Señor. Gracias por esta enseñanza, gracias por esta palabra. Ayúdanos a tener un carácter adecuado, un carácter conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad del pecado, no conforme a la voluntad de Satanás, sino conforme a tu voluntad, amado Padre. Te damos gracias en el nombre maravilloso de tu Jesucristo. Estamos agradecidos contigo porque sabemos que en ti, Señor, somos personas dispuestas y que pueden cambiar, Señor. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Y no te vayas, viene el pastor a